Bueno, buenos días, Julián. Yo lo primero que quiero hacer es darte las gracias, tanto en mi nombre propio como en nombre de nuestro medio. Muchas gracias a ti y buenos días. Estupendo, Julián. Vale, pues si te parece correcto, vamos a empezar un poco con la entrevista. Ujú. Julián Díaz Santos, eres cofundador y co-CEO de Unax. Eres un emprendedor nato con amplia experiencia en el mundo digital y en el sector de Consumer Finance. Has fundado diversas empresas desde 2009. Previo al sector online, has dedicado tu carrera profesional al mundo de las inversiones inmobiliarias, ¿no? Has desarrollado diversos proyectos inmobiliarios en España, Bulgaria, República Dominicana, Brasil y Panamá. Como hemos comentado al principio, eres cofundador y co-CEO de Unax. Y me gustaría preguntarte, Julián, que nos contaras qué es Unax. Mira, yo te diría, más que qué es Unax, te comento cómo nace Unax para llegar hasta lo que es Unax. O sea, Unax nace básicamente por una necesidad de tecnología para poder ofrecer al mercado diferentes servicios, especialmente en lo que sería la validación de cliente, toma de decisión y movimiento de dinero. ¿Vale? Al albor de la nueva Directiva de Medios de Pago, la PSD2, lo que dice es que todos aquellos servicios que hasta la fecha no estaban regulados, que eran servicios puramente tecnológicos, que era el movimiento de dinero como tal, ¿vale? La iniciación de pagos, la agregación, la facilitación de cierta tipología de cuentas y demás, pues ya tienen que ser una compañía regulada por un banco central, en este caso, pues Banco de España o cualquier banco de otro país, ¿no? Con lo que nosotros pasamos de ser una compañía tecnológica que ofrece tecnología financiera a una compañía regulada, porque solicitamos licencia de entidad de dinero electrónico, pasamos a ser una compañía regulada que ofrece servicios tecnológicos para multitud de sectores, ¿eh? No solo el sector fintech, que a lo mejor es el que ha adoptado ese tipo de tecnología de forma más temprana, pero para otros sectores, como podía ser el sector asegurador, el sector inmobiliario y otros sectores. Con lo que básicamente lo que nosotros estamos ofreciendo son APIs, con lo cual a nosotros nunca se nos ve, siempre estamos por detrás conectando cosas, ¿vale? Que al final son APIs para que nuestros clientes tengan la capacidad de validar a sus clientes, tomar decisiones tanto del mundo financiero, mundo asegurador, como otro tipo de mundos, básicamente para prevenir fraude y riesgo y al final para tener la capacidad de mover dinero, tanto enviarlo como recibirlo. Un poco así en una pincelada lo más rápido posible, eso es lo que es Unax. Estupendo, Julián. Muchas gracias por esa introducción que nos has hecho sobre la compañía. Ahora me gustaría preguntarte, bueno, has hablado un poco de los servicios, ¿no?, que se ofrecen, que nos hablarás un poco ampliamente de los servicios que ofrecéis desde Unax. Mira, yo te diría que los servicios que se ofrecen desde Unax básicamente están distribuidos en tres principales grupos, ¿no? Y son tres principales grupos que dentro del mundo online siempre son necesarios. En cualquier proceso de aplicación online siempre hay alguien que solicita algo, con lo que lo más relevante primero es saber que quien lo solicita realmente es quien dice ser, ¿no? Con lo cual tenemos un primer set de servicios que sería para tener la capacidad de validar al cliente, lo que denominaríamos el conocimiento del cliente o el KYC, ¿no? De las siglas en inglés de Know Your Customer. Una vez ya sabemos que el cliente es quien dice ser, en la mayoría de ocasiones pues necesitamos poder tomar una decisión de si le concedemos o no le concedemos pues un servicio o una financiación o un seguro o lo que fuere, ¿no? Entonces, también tenemos todo un set de servicios que sería todo el set de agregación bancaria en el que tenemos la capacidad de en tiempo real capturar toda la información financiera de un cliente, tratarla, categorizarla, generar ciertos tipos de indicadores, pues básicamente para que nuestro cliente empresa tenga la capacidad de tomar la decisión. Y una vez esta empresa ha validado al cliente conociéndolo, ha validado al cliente desde el punto de vista de fraude y riesgo, perdón, al final pues acabamos comprando un servicio o vendiendo un servicio. Eso quiere decir que hemos de tener la capacidad de poder mover dinero y poder mover dinero en la mayoría de casos en tiempo real, ¿no? Y viceversa, tener la capacidad de, una vez el servicio o producto ha finalizado, pues tener la capacidad de cobrar, ¿no? Entonces también tenemos todo un set de servicios para poder cobrar. Y adicionalmente, por encima de estos tres motores, por llamarlos de alguna manera, tenemos un motor que englobaría los tres,
que sería la capa más puramente regulada, que es la que genera la capacidad de emitir cuentas corrientes, emitir cuentas digitales, emitir e-wallets, y otro set de servicios que de alguna manera serían los que soportarían todas, dijéramos, las APIs de nuestros servicios principales, ¿no? de KYC, agregación e iniciación. Básicamente, ahí estaría un poco el set de servicios que actualmente tenemos en el mercado. Estupendo, Julián. Vale, me gustaría hacerte una pregunta. Has hablado de esos tres patas, ¿no? Digámoslo así, propias de UNAX. A mí me gustaría hacer un poco más hincapié, ¿no? En una de ellas que es un poco la que genera más controversia, al menos en nuestro sector, ¿no? Y es la verificación de cliente y el anti-money laundering. ¿Cómo realizáis esta verificación de identidad de forma automática? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? A ver, la verificación automática se puede hacer de diferentes maneras. Sí que es verdad que la elección de cada una de las maneras va a depender mucho de temas de cumplimiento regulatorio, ¿vale? Es decir, nosotros simplemente con la capacidad de poder leer las cuentas de un cliente podemos llegar a saber quién es el cliente, ¿no? Porque al final ese cliente en su momento pues dio su información personal a diferentes bancos. Si nosotros tenemos la capacidad de leer esos bancos y ver que, por ejemplo, por un decirte, que Julián Díaz es el titular de una cuenta, que tiene tal DNI, que vive en tal calle, en tal dirección, y tengo la capacidad de comprobarlo en más de un banco, con eso, desde un punto de vista de conocimiento de cliente tendría bastante. Sí que es verdad que en el momento en que estamos hablando de transaccionalidad de dinero, y es un tema muy del SEPLAC, ¿no? de todo lo que sería el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, es obligatorio, dependiendo el montante de la transacción, pues tener una serie de checks que sin ser necesarios son obligatorios. Por ejemplo, la validación de documentos de identidad, bien sea DNI, bien sea pasaporte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos un servicio que tiene la capacidad de capturar, imaginemos un DNI, que tiene la capacidad de capturar el anverso y el reverso de ese DNI y poder no solo leer la información del DNI, sino validar que ese DNI es un DNI que no ha estado manipulado, ¿vale? Eso por un lado. Si adicionalmente vemos que el documento no está manipulado, en ese mismo momento tenemos la capacidad de capturar el movimiento de los ojos del cliente, ¿vale? Lo que estamos validando es que la persona que está aplicando en ese proceso, hacemos el match de la cara con la cara que aparece en el DNI, con lo cual contrastamos que es la misma persona. Con el movimiento de los ojos tenemos la capacidad de decir que está viva, que aunque sea una cosa que parezca tonta, pero se requiere también una fe de vida para validar que la persona es quien dice ser. Y adicionalmente, con toda esta información que hemos extractado del DNI, si la podemos comparar con la información que tenemos, que hemos podido capturar en un banco, pues podemos ver que el documento es certero, no está manipulado, que el titular es Julián Díaz, que la foto que ha hecho tipo selfie corresponde a Julián Díaz porque coincide los patrones de la cara, que encima está vivo y lo macheamos contra los datos de un banco, pues tenemos la total certeza que la persona es quien dice ser. Y aquí no solo estamos validando lo que sería el conocimiento de cliente, sino aquí sería ya un primer check de prevención de fraude, con lo cual sabemos que la persona que está aplicando a un servicio, el que fuere, pues es quien dice ser, ¿vale? En paralelo, con toda la información que extractamos, tenemos la capacidad, esto en tiempo real y totalmente transparente al cliente, de validar todas las listas en cuanto a prevención de blanqueo de capitales, y todo lo que sería el anti-money laundering, ¿no? O sea, que no sea una persona políticamente expuesta, que no esté en ninguna lista negra. Es decir, que al final lo que estamos haciendo es validar que la persona está viva, es quien dice ser, que su documento es correcto y no está expirado, que coincide toda esa información, por ejemplo, con una cuenta bancaria desde donde se iniciará el pago o se depositará el pago, y que esta persona no está en ninguna de las listas negras ni es una persona políticamente expuesta, con lo cual ahí tendrías la validación 360 a nivel conocimiento de cliente. Y esto lo podemos hacer de forma internacional.
Estupendo, Julián. La verdad que me parece una cosa muy curiosa, ¿no? Porque realmente además has dado un punto, ¿no? De que hay que tener una fe de vida, ¿no? De esa persona, ¿no? Y que lo conseguís con un movimiento de ojos, ¿no? Realmente Mm. es como se ve que una persona está viva. Mira, me gustaría hacerte una pregunta y supongo, no sé si estos datos nos los puedes dar, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de personas que intentan estafar, ¿no? De esta manera o de cualquier otra ante este sistema? Mira, de media, en el sector online, sí que es verdad que en España tenemos un porcentaje un pelín más alto, ¿no? Pero estaría rondando entre el 3 y el 6%. Que realmente son muchas personas, ¿no? Parece un Por, su- poco, por me supuesto. parece. Y dependiendo en qué sectores, el impacto es muy relevante, ¿eh? Tú piensas que si hablamos, por ejemplo, del sector financiación online, especialmente financiación al consumo, que es sin garantía, pequeñas cantidades, entre 300, 1.500 euros, em, si yo te digo que entre un 3 o un 5% de tus clientes posiblemente nunca te vayan a pagar porque es fraude, sabemos qué volúmenes se mueven en estos sectores, estamos hablando de millones y millones de euros, ¿eh? Con lo que simplemente una mejora de un 50% en esa detección temprana, pues evita mucho, tiene un ahorro muy relevante en tu balance o en tu cuenta de pérdidas y ganancias. Sí, la verdad que es mucho, ¿no? Pensaba que iba a ser muchísimo menos lo que tú ibas a comentar, Julián, pero sí, sí, la verdad que me parece una cantidad muy elevada, ¿no? De intento de fraude, ¿no? Digámoslo así, porque con este tipo de verificaciones me imagino que cazaréis muchos de ellos. Mm. Bueno, a mí me gustaría entrar un poquito más de lleno, ¿no? En UNAX, y es que hace unos días, desde UNAX habéis anunciado la captación de 7 millones de euros de inversión para consolidar el Open Banking en Europa y LATAM. Ujú. ¿Cómo vais a llevar a cabo esta labor, ¿no? De consolidar este Open Banking tanto en Europa como en Latinoamérica? Mira, básicamente nuestro foco es el mundo latino, ¿vale? Y entendemos como mundo latino todo lo que sería toda la Europa más mediterránea, pues España, Italia, Francia, Portugal, y obviamente toda la parte de Latinoamérica y la parte latina de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ese es nuestro foco. Tenemos una visión muy clara de la financiación al consumo, que es donde mayor expertise tenemos, ¿vale? Y entonces, básicamente, nuestro planteamiento para la implementación de estos servicios pues es ir ofreciéndolos. Hoy por hoy ya estamos en Europa, en los países que anteriormente te he mencionado. El despliegue en Latinoamérica inicia en México y Latinoamérica por un motivo muy sencillo, porque si miramos datos de bancarización, verás que, por ejemplo, todo lo que sería el continente europeo, estamos hablando de unos índices de bancarización entre el 85 y 90%, mientras que en Latinoamérica el índice de bancarización está alrededor del 50%, es decir, la mitad de la población no está bancarizada. Es decir, que la forma de captar a todos estos clientes tiene que ser por tecnología. Y ahí es donde vemos que hay un nicho de mercado más que relevante. Y por eso nuestro despliegue naciendo en México. Claro, la verdad que es un gran problema, ¿no? En Europa no tenemos ese problema, o al menos no parece tan latente, ¿no? Pero sí que es cierto que en Latinoamérica hay un porcentaje, como tú has comentado, de un 50% de personas desbancarizadas, ¿no? Que realmente no tienen acceso al crédito, ¿no? Y la manera de Mm, hacerlo es a través de tecnología, con lo cual me parece una labor muy encomiable la que vais a tomar en Latinoamérica. mm. Vale, me gustaría, Julián, que nos contara, estamos ya prácticamente llegando al fin de la entrevista, y que nos contaras un poco en qué hemos hablado, ¿no? De cuál es el próximo paso que vais a dar, que nos contaras cuáles son vuestros objetivos en el corto, medio plazo o en el largo plazo. Bueno, mira, yo te diría, yendo un poco a la parte más estratégica y de visión, que sería a largo plazo, como ya te he comentado, nuestra idea es crear un corredor natural entre lo que sería la Europa más latina o más mediterránea, el continente sudamericano y el continente norteamericano, ¿vale? Con una visión muy enfocada a la financiación al consumo. Eso es nuestro largo plazo. Lo que sería el corto y medio plazo, pues básicamente es iniciar justamente este proceso, es consolidar nuestros servicios en los mercados donde hoy por hoy ya estamos operando, especialmente pensando en Europa, e iniciar el proceso de crecimiento en Latinoamérica. En el corto plazo es México,
esperamos que todo 2021 va a ser única y exclusivamente México. Al final estamos hablando de una población de 170 millones de personas, que no son pocos. Y poco a poco ir implantando nuestra huella en diferentes mercados latinoamericanos, con la idea de finalmente dar el salto al continente norteamericano. Eso es un poco la hoja de ruta que tenemos encima de la mesa, que no es pequeña. No, la verdad que no es nada pequeña. Tenéis una labor importante para realizar, Julián. Bueno, pues como te comentaba, hemos llegado al fin de la entrevista. Segurísimo que se me quedan muchas cosas en el tintero por preguntarte, Julián, porque creo que es muy apasionante todo esto que has comentado. Bueno, ¿quieres añadir cualquier detalle a la entrevista que a mí se me haya podido quedar, se me haya pasado, vamos, en una palabra? No, inicialmente yo creo que hemos cubierto prácticamente todos los puntos, simplemente y a modo quizá más anecdótico, ¿no? Pues que tanto el cierre de esta ronda que acabamos de firmar hace nada, breves días, como todo lo que es la internacionalización, a nivel anecdótico comentarte que lo hemos hecho todo en remoto. Es decir, miles y miles de videoconferencias, pero que no ha habido trato personal alguno, es decir, trato personal físico. Y esto, quieras que no, pues ha dificultado bastante muchos de los puntos, ¿no? Porque muchas veces sabes que cuando estás en una mesa sentado con alguien, no lo sé, una expresión, un gesto o unas palabras, las interpretas de una forma muy directa y es muy simple pues poder responder y demás. Cuando lo haces todo en remoto, pues muchas veces eso hace que se ralenticen los temas. Pero en cualquier caso, lo importante es llegar a buen puerto. Hemos llegado, quizá con alguna mayor dificultad. Seguimos embarcados en este mundo puramente online, que esperemos que acabe lo antes posible, ¿no? Seguro que sí, Julián. La verdad que, como tú dices, es una labor todavía más complicada porque, bueno, nos ha faltado ese calor humano, ¿no? Digámoslo así, Correcto. que es lo que tú comentabas, que no es lo mismo, que podemos expresarnos muy bien a través de una cámara web, pero en persona es distinto, ¿no? Un guiño, hay ciertas cosas que empatizan, ¿no? Que hacen que empatices con el cliente. Por Bueno, pues supuesto. Julián, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista y nada, pues cuídate mucho, ¿no? Que estamos otra vez, parece, en un periodo complicado, así que lo que Sí, nos sí, toca sí. es cuidarnos un poco. Igualmente, un abrazo y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti, Julián.